Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fase 24. Estamos en YouTube, pero también estamos en el podcast. Este episodio lo queríamos traer también a nuestro recién estrenado canal de YouTube. ¿Por qué? Pues porque creo que puede ser interesante también enseñar algunas de las cosas de las que vamos a hablar. Pero, ojo, no me quiero enrollar. Vamos a decir enseguida por qué estamos aquí, pero lo primero es presentaros a la persona que tenemos aquí con nosotros. José Manuel Puertas, periodista especializado en baloncesto. Muy buenas, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues siempre es un placer charlar contigo de baloncesto, de lo que sea, y bueno, por este motivo, además, por el que lo vamos a hacer, pues un orgullo también, claro. Y el motivo en esta ocasión no puede ser mejor, porque José Manuel Puertas ha escrito un nuevo libro, Los Bad Boys de la NBA, que ya lo tenéis disponible en la descripción tanto del audio en podcast como del vídeo en YouTube. Os pondremos los puntos de venta donde podéis conseguir vuestro ejemplar. Y este es el motivo. Y claro, la primera pregunta que te quiero hacer, que imagino que te la van a hacer mucho en los próximos días, es ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, pues sí, la he contestado ya en alguna ocasión y seguro que me quedan más. La verdad es que no es mérito mío, he de reconocerlo, como sí lo pudo ser el inspirarme para escribir la biografía de Giannis Antetokounmpo en su día. Esto no es mérito mío, sino que el mismo editor con el que publiqué aquel libro, Juan Carlos Rentero, Ediciones JC, me propuso la idea. Quedamos un día en Madrid, cerca del Retiro, recuerdo, y tomando algo, pues me dijo, tengo esta idea, ¿qué te parece, tal? Y me gustaría que lo hicieras tú. Y bueno, reconozco que de primeras, bueno, quizá algo que no se ha cocido en tu olla te cuesta un poco más de asumir, pero bueno, de 5 minutos en decir, joder, pues la idea me parece estupenda, ¿no? Pues claro, al final te toca hablar un poco de la parte oscura y la parte mala de una competición a la que idolatramos en muchos casos, ¿no? Y de primera fue un poco chocante, pero según mi cerebro, mientras hablaba con él, empezaba a pensar en qué tipos podían aparecer y cómo podía ser la experiencia de escribir sobre ellos, pues rápidamente, antes de acabar aquella charla, le dije que era un sí, porque, bueno, me pareció una idea muy buena y lo único que tenía que hacer era encajarla un poco en mi tiempo y tener el tiempo necesario para escribirla, ¿no? Y en ese sentido yo con Juan Carlos no he tenido problema hasta ahora, no me ha puesto cuando he tenido proyectos con él una fecha límite, hombre, hablamos de una flecha sobre, pero que no hay problema en estirarla un poco y en ese sentido yo, teniendo el tiempo necesario para hacer las cosas como yo quiero, estaba tranquilo y le dije que sí. Y bueno, creo que al final era un producto interesante, como he ido yo también descubriendo con el tiempo. 25 nombres, 25 historias, 25 personajes y divididos. A mí me gusta mucho esto como lo has hecho, porque no te has sido 5 tíos marrulleros, 25 tíos que se dedicaban a dar palos, que es lo que uno a lo mejor puede pensar cuando ve los 25, Sí. o sea, los Bad Boys de la NBA. Los has dividido en 3 categorías. Entonces quiero que me digas un poco cómo ha sido ese proceso de selección de 25 personajes y cómo ha sido esa estructura en 3 grandes bloques que podemos decir 3 tipos de bad boys. Sí, bueno, el bad boy, si lo decimos de una forma un poco coloquial, sería el malote, ¿no? Y el malote yo creo que puede ser de distintos tipos, ¿no? El malote no es necesariamente un tipo que en la cancha es muy duro, que evidentemente es un tipo de malote, ¿no? Pues ahí ya tenemos a un primer apartado, ¿no? Tipos que son recordados porque en la pista han sido especialmente vehementes en su comportamiento físico, ¿no? Por así decirlo. Hay tipos que han llevado a los rivales al límite y en algún caso a estar al borde de lesiones, si no superando ese límite de la lesión, ¿no? Y obviamente, pues ahí ahora hablaremos de algunos nombres. Ese, digamos que es el primer capítulo que todo el mundo le viene a la mente, ¿no? Cuando piensa en Bad Boys. Pero yo quería dar, dentro de ese concepto malote, pues 2 visiones más. Una, los malotes en la vida, tipos que independientemente de cómo haya sido su comportamiento en la cancha, haya sido mejor o peor, pues han sido conocidos porque fuera de la pista han tenido comportamientos, bueno, pues reprobables desde el punto de vista de su actitud o bien de excesos en cuanto a drogas, sexo, etcétera. Y luego creo que me faltaba uno más, que es un poco el que a mí en el fondo más me gusta, que es un poco el malote por ir contra natura, por comportarse de una forma inexplicable, por ser un poco más imprevisible, por ser un poco más insoportable, ¿no? Que es un poco
la palabra. Entonces sería un poco el bad boy duro en la cancha, el bad boy excesivo en la vida y el insoportable, ¿no? Estos serían un poco los tres tipos de grandes bloques, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué no está Michael Jordan, no? Que quien haya visto The Last Dance pensará, Michael Jordan era un poco cabrón, perdón, ¿no? Ujú. Y en este sentido, es verdad que la introducción del libro justifica un poco por qué hay algunos personajes que no están. En el caso de Jordan, que encajaría perfectamente, en el de los insoportables, por ejemplo, simplemente es porque hay muchísima literatura en torno a él y he preferido elegir otros perfiles, ¿no? Pero Jordan podía estar ahí como podía estar John Stockton, ¿no? Que es recordado como un base muy pequeñito de 1,84, pero que John Stockton, con perdón de quien nos esté escuchando, daba hostias como panes, ¿no? Entonces podía estar en los duros de la pista. Bueno, he elegido estos 25, habrá gente que diga, pues me falta no sé quién, o me falta este otro, pero yo creo que más o menos todos estaremos de acuerdo en que estos 25, dentro de esos tres grupos de malotes, encajan entre los top de la NBA en su historia. Eso es. Hoy vamos a dar pinceladas de lo que has escrito, porque de lo que se trata es de que a la gente le pique el gusanillo, ¿verdad? Y de que diga, oye, este libro me interesa. Entonces lo que vamos a hacer es dar algunas pinceladas de algunos de los nombres de los que se habla en el libro, pero antes de entrar en ese primer bloque de Bad Boys, quería preguntarte también cómo ha sido el proceso de selección, porque al final quedarse solo con 25 nombres es bastante complicado y quería saber también si has descubierto alguna historia nueva o alguna cosa, porque evidentemente nos dicen los Bad Boys de la NBA, todos tenemos claros algunos nombres, algunas historias, pero entiendo que has descubierto cosas nuevas a la hora de documentarte sobre esto, para escribir este libro. Sí, seguro que sí. A ver, yo soy nacido en el año 80, ¿no? Entonces, para mí, los finales de los 80 y primeros de los 90 es lo que empieza a marcar un poco todo mi reflejo de la NBA, ¿no? Y obviamente, lo que va de los 80 hacia atrás me queda un poco lejos, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que la NBA es una competición que tiene 77 años de historia, creo que son. Obviamente, no podía basarme solo en los 80 en adelante. Eso lo tenía muy claro, ¿no? Aunque creo que incluso a nivel de posicionarme ante el lector, lo más interesante es pues, lo que el lector ha conocido, ¿no? Pero que no podíamos obviar que antes de esos años 80 había habido personajes en los que había que indagar. Y bueno, yo para esto pues me he apoyado en alguna gente a la que considero amigos, que son grandes memorias históricas de la NBA y del baloncesto en nuestro país, ¿no? Y aquí el principal que quiero destacar es Antonio Rodríguez, con el que yo tuve varias conversaciones al inicio del libro, y bueno, un poco en ese proceso de filtrado, ¿no? De quién sí, de quién no, y que, bueno, le pedí orientación en torno a algunos nombres que me podía sugerir de la época, sobre todo previa a los 80, ¿no? Incluso también de la época posterior, saber su criterio y su opinión. Bueno, de ahí me llamó mucho la atención el nombre de Rick Barry, ¿no? Que me lo recomendó él, y es cierto que para mí Rick Barry, en el recuerdo que yo tenía de Barry, yo no le he visto jugar a Rick Barry, ¿no? Pero es el único jugador muy bueno, el All-Star de NBA y tal, y que primero alteró un poco los cimientos de la liga con aquel traspaso a la ABA y todo aquello, que también se cuenta un poco en el libro, pero recordado especialmente por tirar los tiros libres a cuchara y porque sus hijos, que yo sí los conocí, John Barry y Brent Barry, jugaron en la NBA, pero yo a Rick Barry no lo tenía muy encasillado, pero me lo dijo Antonio, lee sobre él, y descubrí que es uno de los tipos más odiados por sus compañeros de etapa, ¿no? Era un tipo muy bueno, de muy buen nivel, pero era bastante engreído y bueno, hay bastantes historias en torno a él que le pueden permitir encajar perfectamente en uno de los tipos más odiados durante su etapa de los 70 en la NBA, ¿no? Entonces, bueno, pues una historia que yo no conocía y que descubrí gracias a Antonio. Leyendo bibliografía, leyendo a Gonzalo Vázquez, por ejemplo, tenía claro que John Brisker tenía que estar entre este compendio, ¿no? John Brisker puede ser considerado quizá el mayor bad boy de la historia para muchos, ¿no? Hace poco yo entrevistaba en Tirando a Fallar a Walter Serbiak y le preguntaba por John Brisker porque jugaron un año juntos en los Pittsburgh Condors de la ABA. Luego, la NBA. Todos estos jugadores, aunque estuvieran en la ABA, han estado en la NBA en algún momento, ¿no? Y Brisker jugó en los Seattle Supersonics. Por cierto, con Bill Russell como entrenador, y Bill Russell acabó hasta las narices de John Brisker. Y le preguntaba a Serbiak por Brisker y bueno, me venía a decir que depende de cómo se levantara ese día. Si se levantaba que quería ser tu amigo, bien, pero si no tenías un serio problema a la hora de entrenar, a la hora de una concentración en un hotel, era un tipo absolutamente insoportable, despiadado y peligroso, ¿no? Y John Brisker, de hecho, termina de forma muy trágica porque nadie sabe cómo acabó John Brisker. Él desaparece en los años 80,
hay teorías de todo tipo, alguna habla de una secta, alguna habla de que se enroló en una milicia en África en alguna guerra civil. El caso es que John Brisket desapareció y después de 3 o 4 años en paradero desconocido se le dio por muerto, pero nadie sabe cómo acabó John Brisket. Bueno, luego hay alguna historia más de algún tipo también en que se casa la haba con la NBA, como Marvin Barnes, que es un auténtico personaje excéntrico que la gente que no lo conozca tanto va a disfrutar mucho descubriéndolo. Y también, por ejemplo, el tipo duro de los Boston Celtics que empezaron dominando la liga con Bill Russell, con Bob Cousy, con John Havlicek, con Tom Henshaw, era Jim Loscutoff. Jim Loscutoff era el encargado de zurrar, ¿no? Pues el guardaespaldas de Bill Russell. Pues Jim Loscutoff también aparece en la obra, ¿no? Y luego el resto sí es verdad que para los de nuestra edad y más jóvenes son ya más conocidos porque vienen un poco desde el boom de la NBA de los 80 y bueno, pero obviamente en esa NBA previa en la que siempre me gusta recordar el dato que hay finales que no se dieron en abierto en Estados Unidos ni en directo, que se daban en diferido. Imaginad lo que es hoy con la mentalidad de 2023, pensar que la final de la NBA en Estados Unidos se viera en diferido, pues en esa NBA afectada por temas sociales, por temas raciales, por las drogas sobre todo, ahí hay muchas historias también que encajan en el libro y que aparecen, claro. Correcto. Pues mira, lo que vamos a hacer ya es meternos en harina. Y además yo creo que lo mejor es hacerlo según la estructura que tú has propuesto a tus lectores, que a mí me parece muy acertada, porque yo cuando cogí el libro por primera vez yo pensaba que iba a ser un recorrido cronológico, pero no, está estructurado en 3 tipos de bad boys, como ya hemos comentado. Unos tipos duros, vamos a decir, el tipo clásico de bad boy que hemos pensado siempre, los que han tenido una vida un poquito desordenada, también podemos decir, y luego algunas personalidades incomprensibles e incomprendidas, como tú bien dices, que no necesariamente han sido jugadores duros ni han tenido vidas desordenadas, pero han tenido cosas que también valen. Bueno, pero tenemos que empezar por donde hay que empezar. Cuando hablamos de Bad Boys, José Manuel, los Detroit Pistons, Billy Laimbeer, Isaiah Thomas, bueno, el resto del equipo, lo que eran los Bad Boys. Sí, un equipo de leyenda también, ¿verdad? Un equipo que consigue, dice Isaiah Thomas en su día, que no sé muy bien cómo, pero conseguí ganarles a todos, ¿no? Se refiere a Michael Jordan, a Magic Johnson y a Larry Bird. Venimos de esa NBA que está muy tocada socialmente y en el año 79 irrumpen en ella Magic Johnson y Larry Bird y lo cambian todo, ¿no? Empieza el gran relato de la NBA, empieza la NBA a convertirse en un fenómeno social, los Lakers creciendo como la espuma, Larry Bird la gran esperanza blanca también, y se crea esa rivalidad que llega a nuestros días, que es el Lakers-Celtics, que había tenido episodios previos, obviamente, con los Celtics de los 70 y Jerry West de los Lakers y tal, pero que el gran boom que tiene seguramente es Magic y Larry Bird, ¿no? Y emerge también la figura de Michael Jordan un poquito más tarde, pero el que era un poco el llamado a tomar el testigo de Johnson y Bird, pero ahí irrumpe la figura de los Bad Boys, ¿no? Los originales Bad Boys, los Detroit Pistons, como tú hubieras dicho, con Isaiah Thomas, con Dennis Rodman, con Rick Mahorn, con Joe Dumas, por supuesto, y con Bill Laimbeer, que es una figura capital. Bueno, pues a través de un juego obviamente bueno en ataque, porque si no, no puedes ganar, pero durísimo en defensa y con estrategias muchas veces al límite, que obligaron a cambiar incluso el reglamento, para que veamos un juego como el que vemos hoy, en el que se cuida mucho más a las estrellas y a los buenos de los que se lo cuidaba antes, y esto hay gente a la que no le convence de cuando ve un partido de NBA y que querría que eso fuera una guerra todos los días, pero que evidentemente en pos de lo bueno para el deporte es mejor como se juega hoy. Bueno, pues estos Detroit Pistons tienen una importancia capital a finales de los 80, cuando llegan a una final con los Lakers primero y luego ganan 2 anillos después. Uno a los Lakers y luego, bueno, pues son capaces de retrasar la llegada de la dinastía de Michael Jordan, ¿no? Bueno, ahí aparecen algunos seres muy particulares. Bill Laimbeer, como dices, bueno, es un tipo muy curioso porque normalmente en los relatos NBA muchos jugadores llegan con historias de superación, surgiendo de entornos complicados. Bill Laimbeer es hijo de un millonario. Bill Laimbeer es un pijo de Boston y bueno, pues hijo de un banquero y una vida bastante cómoda, con una correcta carrera universitaria, que llega a la NBA con un puesto en el draft no alto, pero que se convierte en pieza capital por su carácter y su forma de actuar físicamente en estos Detroit Pistons, ¿no?
hay una frase que destaco en el libro que me resulta muy curiosa de cómo era Billy Laimbeer, ¿no? Al que todos tenemos en la imagen, en la cabeza imágenes de él, pues siendo muy duro, muy expeditivo en defensa, ¿no? Y él dice, bueno, mi problema es que soy lento, no salto mucho, y entonces cuando voy a intentar poner un tapón, pues lamentablemente a veces le pego en la cara a mi rival, ¿no? Evidentemente, alguna vez le pasaría sin querer, pero más de una todos sabemos que Billy Laimbeer iba a la cara del rival, ¿no? Claramente a hacer pupa, ¿no? En esos Pistons está Dennis Rodman, que es probablemente dentro de esas 3 categorías el que más encajaría en cualquiera de las 3. Dennis Rodman es bad boy por los 4 costados, es la quinta esencia de los bad boys es Dennis Rodman. Y luego está Isaiah Thomas, ¿no? Que con esa cara angelical que siempre tenía y que bueno, pues y siendo uno de los mejores jugadores de la historia de este juego, porque esto es así, era el tipo que yo digo que mecía la mano que mecía la cuna de los Pistons, ¿no? El que entre bambalinas instigaba el comportamiento de Laimbeer, que era el otro instigador, y también, por supuesto, a Dennis Rodman, que era un tipo mucho más inestable emocionalmente y que si le calentaban, pues él iba, o bueno, pues, otros jugadores como Rick Mahorn, etcétera, pero un poco el que movía a los títeres ahí detrás era Isaiah Thomas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues termina su famoso veto en el Dream Team de Barcelona 92, donde Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone dicen, si este tío va, yo no voy. Y evidentemente era probablemente el mejor base de la liga en ese momento, pero lo dejaron fuera del mejor equipo de la historia y bueno, todo eso por su comportamiento previo, por sus andanzas y desventuras con Magic, con Larry Bird, con Jordan, etcétera, pues le costó quedarse fuera del mejor equipo de todos los tiempos y seguramente ser hoy recordado un escalón por debajo de lo que su carrera deportiva estrictamente merece, ¿no? Porque el gran colofón para él hubiera sido ser el base titular del Dream Team o el base junto a Magic Johnson, ¿no? Sin embargo, ese sitio se lo quitó John Stockton, relación también con Karl Malone, es que Isaiah Thomas, con su cara de niño, era un bad boy entre bambalinas, ¿no? Y bueno, pues hay muchas historias en torno a Thomas también. Bueno, pues es muy interesante esta parte, yo creo que es la fácil, vamos a decir, o sea, la que todo el mundo va a ir cuando abra el libro, va a ir seguro a las historias de Isaiah Thomas y de Billy Laimbeer, de estos Detroit Pistons, pero va a haber otra historia que muchos yo creo que van a buscar en primer lugar, porque no lo he dicho hasta el momento, pero es un libro que uno puede leer de principio a fin sin problema, pero que también se da mucho a coger un capítulo un día y leerlo, luego irte a otro, a lo mejor un jugador te interesa menos y te lo dejas para más adelante, pero Ron Artest va a ser de esos jugadores a los que todo el mundo va a ir a leérselo casi de los primeros. Sí, precisamente con gran relación con con Detroit, porque bueno, una de las grandes vergüenzas de la historia de la NBA en sus casi 80 años es el Malice at the Palace, ¿no? La batalla campal de la que hace poco se cumplían 19 años entre los Indiana Pacers y los Detroit Pistons en el Palace de Burhill de Detroit, y que, bueno, supuso alguna de las mayores sanciones de la historia. Y Artest fue, no digo el principal culpable, pero sí el que prende la mecha definitiva que hace que se pase una línea ya inaccesible, ¿no? La NBA siempre ha tenido muy claro que, bueno, no le viene mal el conflicto en la cancha, no le viene mal la batalla, no le viene mal la pelea, pero que hay una cosa que no se toca, que son los espectadores. Y esa línea que la cruza, la había cruzado Vernon Maxwell, que aparece en el libro también, en los 80, cuando salta directamente a la grada por un espectador. Lo que pasa es que no pasa a mayores, pero Artest va un paso más allá. Artest agrega al espectador. Artest se tira por él, además, como él mismo declaró años después, ya en frío, con la intención de estrangularlo. Él dice, claro, la batalla, digamos, había empezado, la pelea gana deportiva había empezado, y Artest, recordamos, se tumba en la mesa de anotadores, actitud provocadora, y de pronto alguien le arroja un vaso de bebida desde la grada, un vaso de cartón que se va vaciando según vuela, por tanto no hace ningún daño a Artest. Y Artest, cuando nota ese vaso de cartón impactar en él, se tira a la grada por el espectador, y a partir de ahí sería la batalla campal. Y Artest dice, cuando fui a por ese espectador, mi intención era estrangularle. Dice, no quería matarle, pero sí tenía que estrangularle, porque él tenía que entender que no podía tirarme un vaso. Claro, tú me tiras un vaso a mí y yo voy a estrangularte a ti. Esto es la justicia en la mano de Ron Artest, que es una mente de las más intrigantes de la historia de la liga, un tipo que podía haber cambiado, podía haber sido mejor jugador, seguramente tener más impacto, al que aquello le marcó mucho, porque era un jugador
muy bueno en ataque, no una mega estrella en ataque, pero era un jugador muy bueno en ataque, pero era buenísimo en defensa. Era uno de los mejores defensores de siempre, pero claro, esa mente suya, yo creo que le ha evitado ser mejor jugador de lo que fue. Le recordamos con los Lakers de Pau Gasol, ganando aquel segundo anillo contra los Boston Celtics y siendo clave con el triple decisivo con el que casi los Lakers abrochan el título en el Staples Center. Y las primeras declaraciones de Artés cuando acaba aquel partido y gana su anillo al fin ansiado es acordarse de su psicóloga. Es por entender la importancia de esa mente perturbada de Ron Artés, que luego se ha hecho llamar Meta World Peace, por ejemplo, no hablando de la paz mundial, un tipo que generó la mayor batalla de la historia de la NBA, ¿no? Que prendió la mecha definitiva. Bueno, es una mente en la que merecía mucho la pena meterse y tratar de analizar y entender por qué Ron Artés ha actuado así y, bueno, pues contar un poco esas aventuras y desventuras de Artés por la NBA que son, desde luego, de armas tomar. Artest y esos Detroit Pistons como ejemplo claro de Bad Boys. En este bloque, pues la gente también se va a encontrar historias como la de John Brisker, que ya lo has mencionado, Jerry Sloan o Bruce Bowen, por poner algunos ejemplos. Si te parece, pasamos al segundo bloque, porque aquí también hay historias, quizás no de jugadores duros, vamos a decir, como Allen Iverson, que estamos ya viendo, pero historias que también podríamos catalogar dentro de lo que podría ser una definición de Bad Boy. Sí, son los malotes que, independientemente de cómo se hayan comportado en la cancha, en la vida, bien sea por su actitud, bien sea por su comportamiento con otras personas, bien sea por sus excesos con sustancias o con sexo, etcétera, pues también son tipos malotes. Digamos que no son el yerno perfecto, ¿no? Digamos que ninguno de estos es el yerno perfecto por su forma de comportarse en la vida, ¿no? Y ahí encajan varios perfiles, claro. Y uno de ellos es Allen Iverson, una mega estrella, uno de los mejores jugadores que hemos visto nunca sobre una pista de baloncesto. Aquí podríamos entrar en discusiones, ¿no? De si era muy chupón, era poco chupón y tal, pero era un jugador que daba, que la verdad es que gustaba mucho verlo. Pero con una vida... Como pocas veces se ha visto. Exacto, pero con una vida un poquito desordenada. Sí, además desde muy joven ya, porque él es de Virginia y prácticamente ya bueno, él era una estrella de instituto, lógicamente, pero se ve involucrado, un adolescente desordenado en una pelea, en una bolera, acaba con agresiones, una silla que vuela, acaba arrestado y bueno, ahí se habla de que, digamos, su instituto tenía un gran rival en el que antiguos alumnos formaban parte de los estamentos de poder de Virginia y que pudieron influir para que el veredicto contra Iverson fuera peor y desde entonces él se convierte un poco en un rebelde contra el poder establecido y eso lo lleva a la NBA, ¿no? De hecho, lo lleva con su forma de vestir, con las famosas cadenas, los tatuajes, el estilo rapero, este estilo urbano, al que la NBA tiene incluso foto en un momento y decir, imponer un código de vestimenta después de la llegada de Iverson, que bueno, luego es un tipo que tuvo problemas de excesos con el alcohol, por ejemplo, bueno, pues que tuvo un comportamiento retador, un comportamiento provocador, ¿no? Y todos recordamos, yo creo que su apogeo es cuando llega a la final con los Philadelphia 76ers y en el primer partido en el Staples Center de Los Ángeles que ganan los Sixers, aunque terminan perdiendo aquella final ante los Lakers de Shaquille y Kobe, pasa por encima de Tyronn Lue, ¿no? El hoy entrenador de los Clippers, que era digamos, el perro de presa defensivo de los Lakers. Iverson anota un canastón que casi es la sentencia del partido. Y en esa escena que es tan icónica hoy, con Tyronn Lue en el suelo, pues él le pasa por encima, además marcando mucho los pasos a modo de humillación del rival, ¿no? Pues claro, Iverson no era un tipo duro en la cancha en cuanto a pegar, le pegaban a él más porque era la gran estrella del rival, lógicamente, pero sí era un tipo muy provocador y muy, digamos, chulesco en su comportamiento, pero que alteró claramente un poco los cimientos de la liga, incluso, ya te digo, afectando a que David Stern tuviera que imponer la forma de vestir en la NBA, ¿no? Porque todo el mundo quería ser un poco Iverson en ese momento. Exactamente. Y otro ejemplo de jugador, y este a lo mejor con una vida incluso más desordenada, y no sé si decir que, bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Que echó a perder parte de su carrera deportiva, aunque fue exitosa porque estuvo en los Lakers, porque ha ganado el título y tal, pero pudo haber sido mucho mejor
el caso de Lamar Odom si no hubiera tenido los excesos que tuvo. Punto de que casi le cuesta la vida, ¿no? Lamar Odom acabó en un burdel de Las Vegas hasta arriba de todo tipo de sustancias al borde de la muerte y tuvo varios días ingresado en la UCI, una vez ya retirado. Bueno, estamos hablando de que, lógicamente, yo creo que es uno de los mayores talentos que se ha dado en la historia de este juego, pero que no llegó a su tope, ¿no? Fue un gran jugador, pero para mí ese tipo de 2,7 m, 2,8 m, que era capaz de botar el balón, no diré como un base, pero vamos, como cualquier exterior, de subir, de pasar el balón, de manejarlo perfectamente, que luego era un correcto tirador, que tenía una mano zurda fantástica, era un jugador que me parecía, además siempre me llamó mucho la atención, no tanto en la etapa de los Clippers, lo reconozco, pero cuando llega a Miami, ¿no? Ya me parecía un jugador que, de estos que yo decía, me quedo esta noche porque quiero ver jugar a Lamar Odom, ¿no? Y cuando llegó a los Lakers, pues ya se convierte en una pieza muy importante de aquel anillo, de aquellos 2 anillos de los Lakers que gana Pau Gasol junto a Kobe Bryant y con Lamar Odom, y uno de ellos con Ron Artest también. Yo creo que es un jugador que probablemente podría haber sido una superestrella, que no lo fue un gran secundario o una gran estrella, pero no mega estrella, y al que tuvo una vida enormemente desordenada. Muy marcado por una infancia muy compleja, difíciles relaciones familiares, viviendo con la abuela en el área de Nueva York, él sacando como gran talento, poniendo el foco sobre él. Esta es la gran definición seguramente de juguete roto, ¿no? De un chico que tiene mucho talento, pero que empieza a gestionar una infancia muy difícil, que los focos, la presión sobre él, le cuesta mucho trabajo y luego, bueno, una vida de excesos, ligándose muy pronto a la marihuana y luego ya pues cocaína, crack, de todo tipo de sustancias que estuvieron a punto de echar por la borda su carrera, que no la echaron por la borda, pero que yo creo que la dejaron 1 o 2 escalones por debajo de donde debería y que estuvieron a punto de costarle la vida. Es la realidad, ¿no? Hoy parece reformado en ese sentido, pero creo que nos quedamos un poco lejos del mejor Lamar Odom, aunque fuera un gran jugador. Esto habla muy bien del talento y de lo bueno que era Lamar Odom, porque absolutamente corrompido por sus miedos de infancia y destrozado por las drogas, seguía siendo un jugador que podía jugar en la NBA perfectamente. Imagínate lo bueno que era Lamar Odom. Y bueno, y lo tuvimos incluso en la Liga Endesa, ¿no? Fue un fichaje un poquito random. 2 partidos. Estaba ya muy hecho polvo. Uno en Euroliga y otro en ACB. Tengo una historia muy curiosa con aquello, porque el Baskonia ese año tenía 3 equipaciones, una blanca, una azul y una verde. Y pasó en esos días por Vitoria un amigo, y yo era muy fan de Lamar Odom. Y le digo, cómprame la camiseta de Odom del Baskonia. Fue a la tienda, la compró. ¿Cuál quieres, la blanca, la azul o la verde? Y le pedí la verde con los colores de la Icurriña, ¿no? Y me gustaba mucho ese modelo de Baskonia. Bueno, pues Odom nunca jugó con la verde. Jugó un partido con la blanca, un partido con la azul. Con la verde nunca jugó. Yo tengo la camiseta verde de Lamar Odom con la que nunca llegó a jugar un partido. Bueno, pieza de coleccionista, podemos decir. Sí, desde luego, desde luego. En esta categoría, Michael Ray Richardson, Marvin Burns, Rod Strickland, Rasheed Wallace, bueno, ya lo hemos mencionado también, Allen Iverson y Lamar Odom. Si te parece, pasamos ya al tercer bloque con esos incomprendidos e incomprensibles. Y aquí, capitán general, que como hemos mencionado en alguna ocasión, este podría estar en cualquier categoría, Dennis Rodman. Sí, hay algunos un poco que podrían ser ambiguos, ¿no? Habría que ponerlos en algún sitio. Por ejemplo, Rasheed Wallace, del que hablabas antes. Rasheed Wallace podría estar perfectamente en los incomprendidos porque Rasheed Wallace es otra mente de armas tomar, ¿no? Bueno, Rodman, yo creo que es la quinta esencia del bad boy, ¿no? Puede estar en cualquiera de las categorías, en cualquiera sería seguramente el mejor de todos, ¿no? Es una de las personalidades, si no la más, no sé, indescifrable de la historia de la NBA o del deporte. No sé si existe otro Dennis Rodman en el mundo, no sé si existe un tipo que haya sido noticia por tantas cosas estrafalarias, ¿no? Por ser amigo de Kim Jong-un, cuando en plena guerra fría entre Estados Unidos y Corea del Norte por misiles, por tema nuclear, él aparece jugando un amistoso allí en Corea del Norte con Kim Jong-un. Pero bueno, mucho antes de eso, como jugador, pues bueno, una infancia muy compleja, marcada por temas de calidad, encasillado en el instituto, llega tarde, explota tarde como jugador de baloncesto, de hecho llega muy tarde a la NBA y encaja con un guante en los Detroit Pistons. Él dice, aquella química en los Pistons era tan buena que si hubiéramos podido habríamos tenido sexo todos los días entre nosotros, lo que pasa es que no podíamos. Y luego, bueno, pues a partir de ahí la relación con Carmen Electra, sexo, drogas, excesos,
y luego siendo un jugador muy importante. Mejor rebotador de la liga muchos años, mejor defensor de la liga muchos años, pieza clave en los Pistons que ganan 2 anillos, pieza clave en los 3 últimos anillos de Michael Jordan. Bueno, un jugador muy especial, ¿no? Capaz de desfilar por la Quinta Avenida de Nueva York vestido de novia para presentar un libro. Bueno, Dennis Rodman. Es que, claro, hablamos de que yo creo que no ha existido, creo, otra personalidad en el mundo del deporte, te diría, como la de Dennis Rodman. Sí. Mira, lo vamos a dejar en esta pincelada, porque lo que quiero es que la gente lea el libro, pero es que de Dennis Rodman podríamos hacer un episodio completo de Fase 24 de 2 horas y nos quedaríamos cortos, ¿eh? Es de las historias más impactantes que uno pueda descubrir en el mundo del deporte, en el mundo de la NBA, y con muchas historias, anécdotas, cosas que contar y también lecciones que aprender. Que de todas estas historias también se aprenden muchas lecciones. Y ahora vamos con un jugador que alguno, o sea, si a mí me dicen hace 7, 8 años que se va a publicar este libro en 2023 y que uno de los jugadores que va a estar en el libro es Kyrie Irving, yo me hubiera extrañado. Pero es que poco a poco se ha ido, claro, no ha ganado. Se ha ganado mucho. Vamos a decir que es un poco outsider porque no está metido como bad boy por las mismas razones que la mayoría de sus compañeros, pero desde luego para mí me parece un acierto haberlo metido en esta clasificación. ¿Por qué has metido a Kyrie Irving como bad boy? A ver, cuéntame. Yo creo que Kyrie, que es para mí verlo jugar es un placer para los ojos. Para mí es el mejor manejador de balón que existe, seguramente que ha existido. O sea, no sé si hay otro tío que bote y que maneje el balón con sus manos como Kyrie Irving. Yo creo que no. Pero creo también que objetivamente, sobre todo en el último lustro, a partir de la pandemia un poquito antes, y de nuevo con perdón de la expresión, pero hablando de un libro de Bad Boys a veces hay que hacer algunos abruptos, para mí es el mayor dolor de huevos de la NBA. Dolor de cabeza o llámalo como quieras, ¿no? Bueno, tiene, ya sabes, lo de ser terraplanista ya quedó en una anécdota. Después vino las vacunas, él un poco contra el mundo, ¿no? Con su espada y su escudo contra todos, porque él era el único, o casi el único, que no se quería vacunar. Estaba también el caso de Jonathan Isaac, pero ahí era un tema religioso, que bueno, pues quien esté de acuerdo y quien no, pero él tenía sus creencias y no quería vacunarse por un tema religioso. Bueno, y Djokovic también. Djokovic también. Claro, sí, por supuesto. Djokovic también. Lo de Irving, bueno, está metido en una medio secta. Ya sabéis que cuando volvió al Boston Garden por primera vez, empezó a echar incienso por el tema de maldiciones, brujería. Luego tuvo este tema antisemita también hace unos meses con Kanye West, con el rapero. Es un personaje que a la NBA le ha dado muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, obviamente en la cancha es una delicatessen, pero en cuanto a incomprendido, desde luego, creo que a día de hoy es el gran incomprendido de la NBA. A mí me cuesta mucho entender el comportamiento de Kyrie Irving, me cuesta mucho. Creo que es un tipo díscolo y luego, bueno, puede jugar y se pone con Doncic a jugar en los Mavericks y los puede hacer candidatos al anillo, pero es un tipo peliagudo de armas tomar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí en ese sentido, en ese encaje de los incomprendidos y también dándole un toque moderno al libro, creo que Kyrie Irving encaja bien porque es un tipo que ha puesto a la NBA contra las cuerdas en más de una ocasión. No es un episodio aislado, son varios, ¿no? Y la NBA eso no termina de convencerme mucho. La relación NBA-Kyrie Irving es muy tormentosa. Exacto. Ya has dicho jugador de armas tomar. Hombre, ahí también podemos meter a don Kevin Garnett, que además es el jugador que protagoniza la... Nadie vas a decir a Gilbert Arenas por las pistolas. Pero sí, bueno, también. Pero tenemos aquí a Kevin Garnett en la portada del libro. Y bueno, y quiero que me hagas el doble razonamiento. ¿Por qué Kevin Garnett es la portada del libro? ¿Y por qué lo has metido aquí en esta categoría de Bad Boys? Bueno, la primera, de nuevo, no es mérito mío, es decisión editorial. Yo la portada me la he encontrado hecha y que estoy muy de acuerdo con que aparezca Garnett en la portada y Bruce Bowen en la contraportada. Y bueno, yo creo que cualquiera que vea un libro de Bad Boys de la NBA, ahí está Bruce Bowen, y vea en la portada a los Pistons, que es lo que mucha gente me ha preguntado, pues pensaría que lo que hay dentro es un libro sobre los Pistons.
Y, hombre, eso tendría cierto tirón porque habrá mucha gente que quiera leer sobre los Pistons, pero yo quería hacer otra cosa, es otro tipo de libro, no es un libro sobre todos los malotes o los mejores malotes de la historia de la liga. Entonces, para mí es un acierto haber puesto a Garnett para que de primeras ya digas, esto no es un libro de los Pistons. Yo estoy muy de acuerdo y creo que es un acierto de la editorial. Insisto, yo no tengo ningún mérito ni me lo voy a robar. Y luego, respecto a por qué Garnett aparece en el libro, pues hablamos de una de las personalidades también muy contradictoria. El proceso que sufre Garnett es un poco parecido al de Kobe Bryant o al de LeBron James, jugadores que llevan desde instituto, no pasan por la universidad con fama de, bueno, de arrogantes y, bueno, pues niños, que son niños que quizás no están preparados para gestionar todo lo que hay en torno a ellos, ¿no? Y bueno, pues con un comportamiento un poco complicado, es verdad, se ganaron en lo positivo, ¿no? Y hoy tienen una imagen, sobre todo LeBron y Kobe, lamentablemente Kobe de forma póstuma, bastante buena, pese a su episodio en Colorado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, estamos hartos de ver en redes todos los días vídeos de Kobe hablando del esfuerzo, del trabajo, de la superación. Y Garnett sufre un proceso también similar, ¿no? En cuanto a la consideración que hay de él en la liga. Yo creo un poco a la inversa de Durant, ¿no? Que Kevin Durant es un jugador que cuando gana el MVP con Oklahoma está muy bien considerado y de hecho lo pongo en el libro porque sufre un poco un proceso de villanización a raíz de su fichaje por los Warriors, ¿no? Se le acusa de que como no puedes ganar solo, te vas con los Warriors y a partir de ahí él, yo creo que gestiona mal y tiene muchos enganchones y muchas críticas con prensa, con aficionados, con medios, etcétera, ¿no? Y eso le ha villanizado un poco a Kevin Durant. Y el caso de Garnett, bueno, Garnett en sus primeros años en Minnesota, siendo un poco el primer unicornio, ¿no? El primer gran jugador grande y súper móvil, 2'13 y que podía jugar de alero prácticamente, que eso es algo que no se había visto hasta Garnett y que luego hemos visto pues en Sol, en Porzingis, Alan Wembanyama, ¿no? Que es el top, ¿no? Pero el primer jugador así fue Kevin Garnett. Pero luego Garnett tenía un comportamiento bastante peliagudo. Primero fuera de la pista. Yo siempre recuerdo un viaje a Madrid que hizo para promocionar la liga. Esto sería, sí, principios del siglo XXI. Y a mí, yo no estuve, lo que me cuentan varias personas que estuvieron en esos actos en Madrid son que fue bastante mal educado, que estuvo bastante alejado de la gente, que iba a pedirle un autógrafo, a hacerse una foto con él, que fue bastante grosero incluso con los medios, que fue un tipo de un comportamiento bastante despreciable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que Kevin Garnett era así. Y bueno, luego fue evolucionando, pues como evolucionamos todos, cuando llegas a los 30, a los 30 y te haces más maduro, ¿no? Y creo que en ese sentido personal, pues algo ha cambiado, ¿no? Y tiene algo de mejor relación con medios y en ese sentido puede vender un poco mejor su imagen, pero luego está el Garnett en la cancha. Garnett en la cancha era un tipo también de armas tomar y peliagudo, y cuento una anécdota que aparece en el libro. La primera vez que se enfrenta con Joaquín Noah, el pívot francés, que con Chicago, pues Joaquín Noah se le acerca y le dice, hostia, Garnett, eres mi ídolo, yo quiero ser como tú, me encanta cómo juegas, tenía un póster tuyo en mi casa, en mi habitación. Y claro, ahí, pues si a ti se te acerca alguien y te dice eso, Javier, seguramente le digas, hostia, pues muchas gracias, lo que quieras, toma mi teléfono, lo que necesites, es un honor para mí. La respuesta de Kevin Garnett es, get off my dick, no, es como, jate de mi polla, no, vete a tomar por culo, con perdón de nuevo de la expresión, no, vete a la mierda. Es un poco el Garnett que marca el listón de que tú aquí en esta liga es conmigo o contra mí, ¿no? Si estás en mi equipo y vistes mis colores, eres mi amigo, si no eres mi enemigo, ¿no? Y esa relación suya, muy tormentosa, muy turbia con muchos rivales, pues también evidentemente aquí, y no solo con rivales, sino también con compañeros incluso de vestuario, como recordamos la famosa marcha de Ray Allen de los Celtics a Miami, el vacío que le hacen en Boston y un poco instigado también por Kevin Garnett, ¿no? Entonces, Garnett es uno de los grandes malos y villanos de la liga, no tanto desde el punto de vista de agredir a un rival, pero sí desde el punto de vista del maltrato psicológico al rival, ¿no? En este capítulo, vamos a decir, en este bloque, la gente se va a encontrar con nombres un poco más variopintos que los otros, porque claro, es una categoría, vamos a decir, como más abierta, ¿no? Y aquí pues se van a encontrar nombres como Vernon Maxwell, Rick Barry, Gilbert Arenas, Kevin Durant, Gary Payton, Draymond Green, Latrell Sprewell y Charles Barkley. O sea, con estos te puedes hacer un All-Star, tranquilamente, con los nombres que acabo de mencionar. Y la no sé, sí.
Si me quieres decir algo de alguno de estos, si me quieres decir algo de alguno Yo de quiero estos. que abras el libro por la última página y le enseñemos a la gente esa frase de Charles Barkley, que es el mejor epílogo del libro, para mí. Sí, señor. Sí, señor. Para mí resume perfectamente lo que es el libro. Y muy de Barkley, ¿eh? Esta frase. Lo pongo Sí. por aquí, Ahí está. delante. Ahí está, se ve bien. Todo buen Sí. jugador tiene algo de gilipollas, ¿no? Bueno, pues ese es Charles Barkley, que hoy día es el comentarista estrella de la televisión americana en partidos de NBA, que no se casa con nadie, que si tiene que poner a parir a un jugador o un entrenador o un directivo lo hace, y que ha sido así desde que era jugador y tenía 15 años. Nunca ha tenido problemas y es otro de los que ha perturbado un poco la NBA en el sentido de su relación con jugadores, con entrenadores, con David Stern. Es un boca chancla de primer nivel, ¿no? Y en ese sentido, pues también un bad boy, porque sus comportamientos muchas veces han ido un poco en contra de lo que dice la manada, ¿no? Él ha ido un poco en contra y ha alterado un poco la relación en vestuario, la relación con las franquicias. Él no ha tenido nunca ningún problema porque ha sido un lenguaraz y en ese sentido Charles Barkley, por supuesto, tenía que estar. Y esa frase me parece pues una gran definición, ¿no? Porque en el fondo todos estos, una gran definición del libro, porque todos son grandes jugadores, todos son tipos que algunos han sido mega estrellas, otros no tanto, pero que han tenido un gran impacto en la liga, que han jugado muchos años en la NBA. No, obviamente habrá habido bad boys que hayan pasado, pues, por ejemplo, el caso de Gilbert Arenas. Seguramente el mayor bad boy del caso Arenas es Javaris Crittenton, que es que acabó en la cárcel muchos años porque pertenecía a la banda armada, que es el jugador con el que se encaró Arenas cuando se sacaron las pistolas. Pero bueno, yo la selección que he hecho es de jugadores que fueron muy buenos jugadores, ¿no? Que fueron, porque ya de Crittenton a nivel deportivo nadie se acuerda. De hecho, ha estado en la cárcel muchos años. Está nombrado en el libro, pero darle un capítulo a Javaris Crittenton, pues no, era más complejo. Entonces, todos estos son jugadores que han sido estrellas o por lo menos clase alta, noble alta de la liga, pero que han tenido ese reverso tenebroso que les da un poco ese halo enigmático en el que a todos nos gusta un poco indagar y descubrir esas historias de tipos que han sido buenos en la cancha, metiendo puntos o ganando o no ganando tanto, pero que han sido destacados, pero que luego pues han tenido actuaciones bien en la pista o bien fuera de ella que son, dentro del buenismo que impera hoy día, pues bastante cuestionables en muchos casos. Pues estos son los Bad Boys de la NBA. La edición, por cierto, creo que no lo he dicho, muy buena. Se nota que es un libro Sí, buen que va a trabajo. aguantar. Sí, va a aguantar bien el paso del tiempo, creo yo. Con buena selección de fotos, que eso también ayuda un poquito a hacerlo más ameno, a recorrer las páginas del libro. La portada, como digo, muy bonita también. Y yo creo que es un libro que debe funcionar muy bien. Si tenéis un amigo, un familiar que le guste el baloncesto o que le guste leer historias curiosas, porque esto, yo lo digo, no tienes que ser un loco de la NBA para que te guste este libro. O sea, con que te guste el deporte, con que te guste leer sobre historias un poquito diferentes, este puede ser perfectamente tu libro. Que para ir concluyendo, José Manuel, imagino que ahora llega el momento un poco de difundirlo, de que la gente lo conozca. ¿Tendrás alguna presentación por ahí programada? A ver, cuéntame. Sí, claro, ese es un poco el objetivo, ¿no? Ya la verdad es que cada vez muy contento de las distintas presentaciones que pudimos hacer con el Antetokounmpo, por ejemplo, la que hicimos en Murcia, la que estuviste tú, y bueno, pues es un poco el plan, ¿no? Ahora, si todo va bien y nada se tuerce, el 14 de diciembre es la primera presentación en Granada y el 18 de diciembre, el lunes, será en Madrid. Y luego a partir de ahí, ya en 2024, pues confío en que repetir en Málaga y Murcia, donde estuvimos haciendo ya las de Tocumbo, y bueno, vamos a soltar ahí una pequeña pincelada de que espero que quizás en marzo o en abril por primavera podamos ir por el noreste de la península, a ver si hay suerte. De momento está todo mucho más en pañales, más verde, pero bueno, esa es un poco la intención. El de Tocumbo estuve también en Valencia. Bueno, yo estoy un poco abierto y yo como estoy un poco loco por hablar de baloncesto, pues donde alguien quiera, pues allí iré para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues, dispuesto un poco a hacer cosas con el libro y bueno, que la gente descubra estas historias peculiares, ¿no? Que muchas, al final, las tienes que enfocar incluso un poco desde el humor, ¿no? A Dennis Rodman hay que verlo un poco desde un tono humorístico, porque si no es imposible, ¿no? Y otras son más trágicas, la de John Brisken, por ejemplo, ya hemos dicho antes que no sabemos dónde acabó y cómo. Bueno, tiene un poco esa mezcla, pero bueno, yo creo que muchas de ellas, vistas con el paso del tiempo, pues tienen hasta un cierto toque de que te tienes que reír, ¿no? Al leer y al tratar de pensar o de analizar por qué estos tipos actuaban así.
En la descripción del audio dentro del podcast o del vídeo dentro de YouTube, como he dicho al inicio, dejaremos algunos enlaces donde podéis ver, donde podéis comprar el libro, ya sea online o como sea. Nosotros también decimos siempre el tema de las librerías de barrio. Si tenéis una librería en vuestro barrio y no tiene el ejemplar, se lo decís y seguramente lo pueda conseguir en apenas un día o dos. Ingas. Pero también tenéis la opción, bueno, aquí tenéis a José Manuel Puertas, que voy a poner también su cuenta de Twitter en la descripción de este programa, y también podéis contactar con él a través de redes sociales. Él está ahí siempre muy atento, y también podéis interactuar con él para comentar cosas del libro y cualquier cosa, ¿no, José Manuel? Sí, o si alguien quiere el libro dedicado o lo que sea, pues vamos, para mí es un placer firmarlo y mandarlo a cualquiera que quiera. Si nos podemos ver en persona, pues entregarlo en mano, y si no, pues se hace un envío y ya está. O sea que para mí eso, que alguien quiera mi libro firmado, bueno, pues para mí es siempre un orgullo y trato de hacerlo con el mayor cariño posible, aunque mi letra es un desastre, pero bueno, intento esmerarme para darle cariño en la dedicatoria, y por supuesto muy agradecido de que alguien quiera leer este libro y que yo se lo firme. Pues para mí es un honor, claro que sí. Así es. No sé si a modo de conclusiones, ¿quieres decir alguna cosa ya para terminar de animar a la gente? Bueno, que yo creo que al final es un libro que nos permite un poco a los que yo me considero un buenazo. Somos así, coquetear un poco con el lado oscuro, ¿no? de esta competición que tantos años nos ha hecho seguirla, que nos ha hecho quitarle, perder sueño, y que, bueno, incluso, no ya solo, como tú bien decías, del baloncesto de la NBA, sino en el lado oscuro del mundo del deporte, ¿no? De tipos que a priori lo tienen todo, de tipos que tienen la vida resuelta, que ganan muchísimo dinero y que muchos han terminado arruinados, que han terminado, bueno, en situaciones muy peliagudas, ¿no? ¿Y por qué pasa esto, no? Bueno, pues es un poco ese reverso tenebroso de la NBA, que tiene el deporte de élite, que tiene cosas muy buenas, pero que también tiene muchas tentaciones, muchas situaciones complicadas de manejar para chavales recién llegados, y que, bueno, pues yo creo que es bueno que también sepamos un poco que estas cosas pasan, ¿no? Que la vida del deportista no siempre es de color de rosa, porque evidentemente no es así en muchos casos, aunque muchos pensemos desde nuestro curro de 1.000 o 1.500 euros al mes que nos gustaría tener esa vida. Seguramente sí, pero hay que saber gestionarla muy bien, ¿no? Y hay muchas historias bastante inexplicables en este libro, que se tratan de explicar y de orientar y de contar lo mejor posible, y luego, bueno, otros simplemente que venían ya un poco marcados para tener una vida turbulenta y que termina siendo así, ¿no? Bueno, yo creo que ese viaje al lado oscuro, al reverso tenebroso, al lado malo del deporte, tiene bastantes atractivos, y bueno, yo trato de contarlo de una forma amena, de una forma más o menos ágil, y bueno, pues espero que a la gente le guste, Javier, es un poco lo que te puedo decir. Yo creo que sí, yo ya le he echado un vistazo por encima y la verdad que me parece un libro bastante atractivo. Ya leí el tuyo de Altito.com, un libro que yo recomiendo a todo el mundo. Y tiene ese estilo, yo como siempre digo, cuando los periodistas escriben con el estilo que tú lo haces, se hace muy ameno, se hace muy dinámico, y también, como he dicho antes, es un libro perfecto en pequeñas píldoras también, Sí, ¿no? Pues quiere leer sobre algún deportista, sobre alguno de los jugadores de los que aquí se habla. Y nada más, simplemente animaros a que compréis el libro, a que os metáis en la descripción del audio del vídeo, podéis ver ahí cómo podéis hacerlo, ya que descubréis la historia de estos 25 bad boys de la historia de la NBA. José Manuel, muchísimas gracias por todo, ha sido un auténtico placer. y gracias a ti siempre, Javier, un abrazo, y bueno, siempre es un honor para mí estar aquí contigo. Muy bien, y a la audiencia, nos vemos, nos escuchamos, como siempre, aquí en el próximo episodio de Fase 24. Hasta la próxima.